Hace una semana que se ha publicado Operación Purga y hoy quería hacer algo un poquito diferente y era presentaros a uno de sus personajes. Mi intención es enseñaros cómo lo he construido, las decisiones que he tomado, los motivos por los que lo he hecho y al mismo tiempo cómo éstas han ido afectando a todo el argumento. Mi intención es que simplemente disfrutéis aún más no solo del personaje, sino también de la propia historia. Así que os presento al Capitán Alresa, líder de Alianza Afilada y capitán de los Guardianes del Orden de la Galaxia. Lo primero que tengo que deciros es que este libro iba a ser una pequeña transición. Yo ya tenía apuntado desde hace tiempo el argumento que quería seguir, una batalla entre la Legión y los Guardianes para que la Legión tuviera tiempo, tuviera una paz construida a base de violencia y al mismo tiempo que su nombre se conociera a lo largo de la galaxia. El problema es que esto yo lo había escrito bastante antes de terminar Operación Castigo y ya sabemos lo que pasó ahí. La batalla se había vuelto mucho más seria y los guardianes habían perdido. Eso llevaba a que los líderes reales de los Guardianes del Orden de la Galaxia no aceptaran esa pérdida y a partir de aquí quisieran venganza y quisieran sobre todo resultados. Por tanto, la idea que había tenido yo de un par de capítulos de combate y luego unos buenos discursos lanzados a la galaxia ya no iba a ser suficiente. Esto no iba a quedar así. Es porque los líderes, porque los guardianes no iban a dejarlo estar, iban a querer resultados, iban a querer vengarse de lo que había sucedido. Y todo eso, toda esa presión, iba a recaer sobre una única persona, el encargado, el líder de la Alianza Afilada, el líder de los guardianes dentro de Calafal. Un líder que ha seguido las órdenes de alguien que se ha extralimitado. Un líder que ha visto a sus soldados morir bajo las fuerzas de la Legión Exiliada. Un líder que siente la presión de sus altos cargos que piden resultados y al que el resto de los oficiales no respeta. Un líder que tampoco se respeta a sí mismo porque ha fallado en su misión. Ese es el Capitán Alresa. Así que con todo esto no podía crear un líder fuerte ni carismático, no podía crear un super soldado. Al contrario, tenía que crear a alguien quebrado, alguien que se sintiera un fracasado. Al final ha fallado en su misión, no es respetado y al mismo tiempo duda de sí mismo. Por tanto, tenía que buscar una raza que mostrara todas esas cualidades o debilidades. Fue en ese momento que me puse a buscar en la Enciclopedia Galáctica alguna de las razas que ya había presentado a lo largo de todas las historias que tuviera cierta proximidad a lo que estaba buscando. Y vaya si la encontré, porque encontré a los Volna. Los Volna son una de las razas que aparece en la sombra de los elegidos. Es una de las razas que formaron el gobierno galáctico y que se enfrentaron a las fuerzas robóticas que amenazaban con destruir toda la galaxia. El tema aquí es que después de la época oscura, después de esta lucha, decidieron reconstruir su propia civilización y al mismo tiempo hicieron desaparecer sus ejércitos, porque al final, ¿para qué vas a necesitar militares si la propia institución, si el propio gobierno te defiende, ¿verdad? Así que se centraron en el arte, en la diplomacia, en el debate, han dejado muy atrás la parte violenta de sí mismos y por tanto era una raza perfecta para crear a mi capitán. Así que con eso tengo un cóctel muy interesante. Tengo a alguien que duda de sí mismo, porque por un lado su raza, su propia civilización y cultura le dice que no tiene que combatir, pero él quiere hacerlo, quiere demostrar que puede hacerlo. Con todo ello tenemos la fricción del resto de los oficiales, que le miran por encima del hombro, porque saben que él no debería estar ahí. Y al mismo tiempo sufre la presión de todo el mundo, diciéndole que tiene que combatir a la Legión Exiliada y tiene que vencerlos. Tiene que vencer a unos líderes que se han hecho a sí mismos. Líderes que cuando los observa siente envidia porque él no es capaz de hacerlo, no es capaz de liderar, de conseguir esa fuerza que esos dos humanos, que es Víctor y Kais, demuestran. Así que tenemos una cierta emoción, un cierto interés hacia el enemigo y al mismo tiempo una duda interna
y no ser capaz de ganar esa batalla. Y con todos estos puntos, con todas estas reflexiones, ya tengo muy claro cómo va a ser el capitán, cómo va a ser Al-Reza. A partir de aquí ya sé lo que va a pensar, lo que va a sentir y sobre todo cómo va a actuar en ciertas situaciones. Algo muy importante porque ahora lo que tengo que preparar es la estrategia a seguir para combatir contra la legión exiliada. Podéis decir que eso es muy fácil, pa'lante y ya está, pero claro, si fuera un líder carismático, un líder fuerte, no tendría ningún problema en lanzarse contra la legión exiliada. Si son más numerosos y tienen más fuerza de combate, pueden lanzarse contra ellos y acabar de un solo golpe. Pero alguien como el capitán Al-Reza, que duda de sí mismo, que sus oficiales no le tienen respeto, va a tomar otras decisiones, va a hacer otra estrategia totalmente diferente. Y ahí es donde todo el combate cambia otra vez. Por eso mismo, cuando empiezas a leer la batalla en el Valle de Jaldora, te das cuenta de que las tropas van a ir avanzando poco a poco, arrasando todo a su paso, eliminando a cualquier enemigo que haya delante. Porque la intención es avanzar y no detenerse, limpiar todo el terreno, demostrar la fuerza de los Guardianes del Orden de la Galaxia y demostrar la propia fuerza del Capitán Al-Reza. Y ya para concluir quería hablar de una cosa más, y es que no solo quería mostrar a este Volna militar un poco extraño y exiliado de su propia civilización, sino que también quería que de alguna manera se conectara con ella, con su propia cultura. Y de ahí nació el gesto que hace con las manos. Es un gesto que había aprendido desde hace mucho tiempo, cuando era pequeño, antes de empezar a debatir con otros Volna. Es algo que hacen todos ellos, una manera de centrar su atención y de prepararse para lo que viene. Y él lo que ha hecho ha sido apropiarse de ese gesto y llevarlo a su propia vida, a esa parte en la que tiene que lanzarse a luchar contra un enemigo, en la que tiene que enfrentarse a las decisiones de un líder. Todo eso hace una conexión con esa cultura, con esa civilización que ha tenido que renegar de ella para poder hacer lo que quería hacer. Y eso me parece también un poco romántico, ¿no? El tema de, pues de una manera u otra, estar conectado con su propia cultura y con su propia civilización, a pesar de que todo el mundo le haya dado la espalda. Pero bueno, creo que ahora tenéis una visión mucho más clara de cómo es el Capitán Al-Reza. Como ya he comentado en otras ocasiones, este iba a ser simplemente un soldado más, un enemigo al que la legión exiliada iba a enfrentarse. Pero con el paso del tiempo, a medida que iba escribiendo e iba profundizando en su historia y en su cultura, iba tomando más forma. Y al final llegó a tomar varios capítulos donde él era el verdadero protagonista. Su civilización, su historia, su pasado, la manera de ver la realidad, al final la tenéis toda dentro de Operación Purga. Y creo que ha quedado un personaje bastante curioso, a pesar de que sea el enemigo. Pero bueno, si vosotros ya lo habéis leído, si ya habéis leído Operación Purga o os ha parecido interesante este vídeo, dejadmelo en la cajita de comentarios. Y ahora sí, me despido, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!